En el corazón de un pequeño pueblo de Jalisco, donde las calles empedradas aún guardaban el eco de generaciones pasadas, vivía doña Mercedes, una mujer de 72 años. Para todos, era simplemente la abuelita buena, esa figura entrañable que parecía representar la calma y la tradición. Cada mañana, doña Mercedes salía de su vieja casa de adobe vestida con un rebozo negro y un rosario colgando de sus manos. Caminaba lentamente hasta la iglesia, donde ocupaba siempre el mismo banco, cerca del altar de la Virgen. Sus labios murmuraban oraciones interminables y su rostro, arrugado por los años, mostraba una serenidad que inspiraba respeto. Los niños la saludaban con timidez cuando la veían pasar. Algunos corrían hasta ella para recibir un dulce que siempre llevaba escondido en los bolsillos de su falda. Las madres del barrio le pedían remedios caseros, una infusión para la tos, un ungüento para los dolores de espalda. Ella, con paciencia, repartía consejos y remedios como si fuera la guardiana de la sabiduría antigua. En apariencia, doña Mercedes era la encarnación misma de la bondad. Una mujer sencilla, callada, profundamente religiosa. Su casa, situada al final de una calle tranquila, parecía tan común como cualquier otra: paredes encaladas, macetas con flores marchitas y una mecedora junto a la puerta. Pero detrás de esa fachada, había detalles que pocos se atrevían a mencionar. Algunos vecinos decían que, por las noches, se veía una tenue luz en su ventana, como si encendiera velas hasta altas horas. Otros aseguraban haber escuchado rezos extraños, diferentes de las oraciones que repetía en la iglesia. Murmullos incomprensibles, casi susurros que se perdían en el aire. Son cosas de viejita, quizá habla sola para no sentirse sola, decían unos. Es muy devota, reza hasta en la madrugada, aseguraban otros. Nadie se atrevía a cuestionarla directamente, porque doña Mercedes inspiraba un respeto que rozaba el miedo. Su pasado era un misterio. Algunos recordaban que había llegado al pueblo muchos años atrás, tras enviudar. Se decía que había perdido a su esposo en circunstancias poco claras. Otros aseguraban que nunca tuvo hijos, aunque ella evitaba el tema con un silencio incómodo. Con el tiempo, los rumores se desvanecieron y quedó instalada en la memoria colectiva como parte del paisaje, la anciana piadosa, la abuelita que siempre estaba ahí. En las tardes, se la veía sentada en su mecedora, tejiendo lentamente mientras observaba a los vecinos con sus ojos oscuros, profundos, como si midiera cada gesto, cada palabra. Algunos niños contaban que, cuando pasaban frente a su casa, sentían un escalofrío inexplicable, como si una mirada invisible lo siguiera hasta la esquina. Pero nadie sospechaba nada. Nadie imaginaba que aquella anciana, aparentemente frágil y devota, escondía un secreto que pronto sacudiría al pueblo entero. Porque detrás de la sonrisa tierna de doña Mercedes, se ocultaba una vida marcada por sombras. Una vida donde la bondad era solo una máscara, y la verdadera historia apenas comenzaba a revelarse. En el corazón de un pequeño pueblo de Jalisco, donde las calles empedradas aún guardaban el eco de generaciones pasadas, vivía doña Mercedes, una mujer de 72 años. Para todos, era simplemente la abuelita buena, esa figura entrañable que parecía representar la calma y la tradición. Cada mañana, doña Mercedes salía de su vieja casa de adobe vestida con un rebozo negro y un rosario colgando de sus manos. Caminaba lentamente hasta la iglesia, donde ocupaba siempre el mismo banco, cerca del altar de la Virgen. Sus labios murmuraban oraciones interminables y su rostro, arrugado por los años, mostraba una serenidad que inspiraba respeto. Los niños la saludaban con timidez cuando la veían pasar. Algunos corrían hasta ella para recibir un dulce que sí. 16-12, 25 de agosto de 2025, Jonata de Andrade. Con el paso de los meses, en aquel pueblo tranquilo comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Primero fue un joven que trabajaba en el mercado. Una tarde, después de entregar mercancía en las calles cercanas, nunca regresó a su casa. Luego, una muchacha que ayudaba en la panadería desapareció sin dejar rastro. Al principio, los vecinos pensaron que se trataba de simples huidas, jóvenes que se iban a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Pero lo inquietante fue que varios testigos aseguraban haberlos visto entrar en la casa de doña Mercedes poco antes de que se esfumaran. No puede ser, la señora siempre ha sido buena, dijo una vecina incrédula. Yo vi al muchacho tocar a su puerta, y nunca salió, insistió otra, con miedo en la voz. Los rumores empezaron a crecer. Decían que la anciana no solo era devota, sino que practicaba rezos antiguos, diferentes a los de la iglesia. Oraciones transmitidas de generación en generación, como un legado oscuro heredado de su madre. En voz baja, algunos la llamaban curandera, otros susurraban que era bruja.
De noche, algunos vecinos aseguraban ver sombras moverse tras las cortinas de su casa, aunque ella vivía sola. Otros decían que escuchaban golpes sordos provenientes del sótano, un espacio que nadie conocía bien, porque nunca permitía que nadie entrara a esa parte de la vivienda. La anciana seguía con su rutina, como si nada ocurriera. Iba a misa, repartía dulces, ofrecía remedios. Pero su mirada, antes considerada tierna, ahora parecía esconder algo más. Sus ojos negros brillaban con un destello inquietante, como si supiera más de lo que mostraba. Un día, una muchacha del barrio contó que doña Mercedes le había ofrecido trabajo ayudándola en la casa. La joven aceptó, pero al volver, su madre notó que traía en el cuello un pequeño amuleto hecho de huesos y hilos rojos. ¿Quién te dio eso?, preguntó asustada. La abuela Mercedes dijo que me protegería de todo mal, respondió la muchacha, inocente. La madre, horrorizada, le arrancó el objeto y lo arrojó al fuego. Desde ese día, juró no dejar a su hija sola cerca de aquella casa. Las desapariciones continuaban. Ya no era posible ignorarlas. La policía del pueblo, sin embargo, hacía poco o nada. Alegaban que no había pruebas, que seguramente los jóvenes habían decidido marcharse por su cuenta. Pero los vecinos comenzaban a sospechar que había un pacto de silencio, que algunos agentes sabían más de lo que decían. Y mientras el miedo crecía, doña Mercedes parecía intocable. Nadie se atrevía a acusarla directamente. Algunos decían que tenía influencia sobre ciertas autoridades, otros que su conocimiento de antiguas prácticas la hacía temida incluso por quienes debían investigar. En una ocasión, un vecino valiente se armó de coraje y decidió confrontarla. Tocó a su puerta y, cuando la anciana salió, le preguntó directamente: «Doña Mercedes, ¿qué ha hecho con los jóvenes? ¿Por qué los vieron entrar aquí?». Ella lo miró fijamente, con una calma que helaba la sangre. «No preguntes lo que no quieres saber», respondió con voz firme. «Algunos secretos están destinados a permanecer en la oscuridad». El hombre retrocedió, sin poder sostener esa mirada profunda y penetrante. Nunca volvió a mencionar el tema. Con el tiempo, comenzaron a encontrarse objetos inquietantes alrededor de la casa: listones manchados, muñecos de trapo enterrados en el jardín, símbolos grabados en piedras viejas. Todo apuntaba a que la vida de la anciana no era lo que aparentaba. El pueblo estaba dividido. Había quienes aún la defendían, convencidos de que era solo una viejecita solitaria víctima de chismes. Pero otros ya no dudaban: doña Mercedes escondía algo siniestro. Poco a poco, el respeto se transformó en miedo. Nadie quería pasar frente a su casa al caer la noche. Los niños evitaban jugar en esa calle. Y las campanas de la iglesia parecían sonar con más fuerza cada vez que ella se arrodillaba en primera fila. Nadie sabía qué tanto de los rumores era verdad. Pero una cosa estaba clara: en torno a doña Mercedes, el aire se había vuelto más denso, más oscuro. La mujer que un día fue símbolo de bondad ahora cargaba con la sospecha de ser la guardiana de un legado de maldad heredado de generaciones pasadas. Y lo peor estaba por venir. Las sospechas contra doña Mercedes crecían como una sombra que se extendía por el pueblo. Ya no eran simples rumores, demasiadas desapariciones, demasiadas coincidencias. Sin embargo, nadie se atrevía a entrar en su casa, ni siquiera a preguntar directamente. Era como si un velo invisible protegiera a la anciana, un miedo que paralizaba a todos. Hasta que una vecina, doña Clara, decidió romper el silencio. Era una mujer de carácter fuerte, cansada de ver cómo los jóvenes desaparecían mientras todos callaban. Una noche, escondida entre las sombras, se apostó frente a la casa de Mercedes. La luna iluminaba tenuemente el tejado. El pueblo dormía. De pronto, Clara vio algo que le heló la sangre. Desde una ventana del segundo piso, se filtraba una luz rojiza, como de velas encendidas. Junto a la luz, se escuchaban rezos apagados, distintos a los de la iglesia. Un murmullo constante, casi hipnótico. Clara permaneció inmóvil, escuchando. El sonido parecía provenir de lo profundo de la casa, como si las paredes mismas lo susurraran. Y, de repente, escuchó un golpe seco, metálico, proveniente del sótano. A la mañana siguiente, Clara fue con las autoridades del pueblo y exigió que investigaran. Al principio, los policías se mostraron renuentes. Algunos incluso se burlaron. Pero cuando otros vecinos confirmaron haber escuchado ruidos extraños y visto luces inusuales, no pudieron ignorarlo más. Una tarde, los oficiales llegaron a la casa de doña Mercedes. Tocaron la puerta, y ella los recibió con su habitual calma. Vestida de negro, con el rosario en la mano,
Sonrió levemente. ¿En qué puedo ayudarles, hijos? Preguntó con voz suave. El jefe de la patrulla respondió con firmeza. Necesitamos revisar su casa, doña Mercedes. Hay denuncias de actividades sospechosas. Por un instante, el rostro de la anciana se endureció, pero enseguida recuperó su expresión serena y les abrió paso. No tengo nada que ocultar. Pasen, revisen lo que quieran. Los policías recorrieron la sala, la cocina, las habitaciones. Todo parecía normal, muebles viejos, crucifijos en las paredes, un aire de devoción. Era la típica casa de una anciana piadosa. Pero cuando intentaron abrir una puerta al fondo del pasillo, Mercedes se interpuso. Ese cuarto está vacío, no hay necesidad de entrar. La insistencia de los oficiales fue más fuerte. Finalmente, uno de ellos empujó la puerta y reveló una escalera descendente. El aire que salió de allí era húmedo, denso, con un olor metálico y penetrante. Al bajar al sótano, los policías descubrieron un escenario perturbador. Había estantes llenos de frascos con líquidos turbios, papeles viejos con símbolos extraños, muñecos de trapo atravesados por alfileres. En el centro, un altar cubierto con velas negras y figuras religiosas mezcladas con objetos retorcidos. Pero lo más impactante fue lo que encontraron en un rincón, ropas pertenecientes a los jóvenes desaparecidos, dobladas cuidadosamente, junto a documentos y pertenencias personales. También hallaron libros de cuentas, contratos y papeles que demostraban que doña Mercedes había estado involucrada en estafas, robos y desapariciones durante años. Los oficiales se miraron entre sí, incrédulos. ¿Cómo era posible que aquella anciana, tan respetada por todos, hubiera llevado una doble vida tan siniestra? En ese momento, doña Clara, que había seguido a la patrulla por curiosidad, se asomó a la entrada del sótano y exclamó: «Se los dije, aquí está la verdad». Mercedes, en lo alto de la escalera, los observaba en silencio. Su rostro ya no mostraba ternura ni calma. Sus ojos brillaban con frialdad, y sus labios pronunciaron unas palabras que estremecieron a todos. Nada de lo que encontraste será suficiente, porque el verdadero poder no está en los objetos, sino en el miedo que ya sembré en ustedes. La noticia se esparció por el pueblo como un incendio. La mujer que todos habían considerado la abuela bondadosa resultó ser la autora de una red de crímenes y supersticiones. El respeto se transformó en horror. El miedo se convirtió en rabia. Doña Mercedes fue arrestada, pero al salir esposada, caminó con la cabeza erguida, como si aún conservara un poder invisible sobre quienes la miraban. Algunos vecinos apartaron la vista, incapaces de sostener sus ojos oscuros. Y aunque el sótano había sido descubierto, quedaba la pregunta más inquietante. ¿Cuántos secretos más guardaba aquella casa? El arresto de doña Mercedes sacudió al pueblo entero. La noticia corrió como pólvora. La mujer que todos habían venerado como la abuelita piadosa estaba acusada de crímenes inimaginables. Al día siguiente, en la plaza principal, se reunieron vecinos incrédulos. Algunos lloraban, otros murmuraban que todo era un malentendido. Había quienes aún se aferraban a la idea de que la anciana había sido víctima de calumnias. Pero otros, con rabia en los ojos, gritaban que por fin se había hecho justicia. El juicio comenzó semanas después. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, curiosos y familiares de los desaparecidos llenaban cada rincón. Doña Mercedes, sentada frente al juez, parecía ajena al caos. Llevaba el mismo rebozo negro de siempre y el rosario entre sus manos huesudas. Cuando se leyeron los cargos en su contra, estafas, desapariciones, ocultamiento de pertenencias y vínculos con prácticas ilegales, la sala estalló en murmullos. Sin embargo, ella no mostró ni un ápice de arrepentimiento. Un testigo declaró haber visto a Mercedes recibir a uno de los jóvenes desaparecidos en su casa. Otro relató cómo la anciana le había ofrecido amuletos y dinero a cambio de favores turbios. Los documentos encontrados en el sótano hablaban por sí solos: cuentas bancarias ocultas, contratos firmados con nombres falsos, un imperio construido bajo la sombra. El fiscal, con voz firme, la señaló. Doña Mercedes, usted engañó a este pueblo durante años. Usó su imagen de bondad para esconder una vida de crimen. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Mercedes levantó la mirada, y con un tono calmado respondió: he vivido más que todos ustedes. Aprendí que la fe ciega convierte a la gente en títeres, y yo solo supe mover los hilos. No me juzguen por mis años, júzguenme por mi astucia. Sus palabras dejaron helada la sala. Algunos vecinos lloraban de impotencia,
otros bajaban la cabeza avergonzados por haber confiado tanto en ella. El juez la declaró culpable. La sentencia fue clara, pasaría el resto de su vida en prisión. Aún así, cuando la escoltaron fuera del tribunal, Mercedes caminó erguida, como si no hubieran logrado quebrarla. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se clavaron en la multitud, y muchos apartaron la vista con un escalofrío. Pasaron los años. Doña Mercedes envejeció aún más tras las rejas, pero nunca dejó de rezar su rosario ni de recibir visitas de curiosos que querían escuchar sus historias. Algunos aseguraban que hablaba de pactos antiguos, de secretos que jamás serían descubiertos. En el pueblo, su casa quedó abandonada. Nadie quiso habitarla. Las macetas se secaron, la mecedora quedó cubierta de polvo, y las paredes, ennegrecidas por la humedad, parecían guardar ecos de lo que allí ocurrió. Los niños crecieron escuchando advertencias: no pases frente a la casa de la abuela Mercedes. Algunos juraban escuchar risas apagadas o ver luces parpadear en las ventanas rotas. La figura de la anciana se convirtió en leyenda. Para unos, era la representación del mal escondido tras la apariencia más inocente. Para otros, un recordatorio de lo fácil que es engañar a todo un pueblo con una sonrisa y un rosario en la mano. Así terminó la historia de Doña Mercedes, la mujer que fue abuela para todos, y sombra para muchos. Un enigma que nunca se borró del todo. Porque, aunque murió en prisión, en las calles del pueblo aún susurra el eco de su última frase: no me juzguen por mis años, júzguenme por mi astucia. Si esta historia te estremeció, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Qué opinas del caso de Doña Mercedes? Tu voz mantiene viva la memoria de estas historias oscuras. Nos vemos en el próximo video.